Muy bien, y en este día viernes 15 de octubre de 2021 damos inicio a nuestro podcast constituyente como cada viernes, además en una semana muy especial y a puertas de la próxima semana que también va a ser muy simbólica para la Convención Constitucional. Vamos a hablar de todos esos temas como siempre con nuestra constituyente Marcela Cubillo y nuestro constitucionalista Germán Conche, quienes saludamos en el día de hoy. Y en esta semana, Marcela, que fue de semana distrital, una cosa que no todo el mundo manejaba con tanta claridad de que no iba a sesionar en la sede en Santiago, sino que iba a quedar de disposición para que los convencionales pudieran moverse, desplazarse. No sé exactamente cómo fue utilizada a tu juicio y qué sentido tuvo esta semana distrital, Marcela Cubillo. Eduardo, hola Germán. Bueno, nosotros nos opusimos a la gran mayoría, en realidad, de Vamos por Chile a esta semana distrital, porque esa semana tiene una lógica en el Congreso, en que los diputados tienen, te fijas, tu trabajo en el distrito durante los 4 años, etcétera, pero los convencionales, está bien, somos elegidos por un distrito, pero somos nacionales, estamos haciendo un trabajo que es nacional, no de representación, por así decirlo, estrictamente ligada a una comuna o a un distrito o a un grupo de comuna. Tenemos una pega nacional. Y además tenemos muy poco tiempo. Entonces era como bien raro tener estas semanas entre medio. Hubo un intento como todo en la convención, de pautearlas hasta el extremo, de que cada uno tenía que hacer, no sé, una cantidad de cosas. De hecho, nos ofrecieron unos folletos que habían conseguido gratis, que los había hecho no sé quién, para que difundiéramos el trabajo de la convención, que cada uno, o sea, hay como desde adentro de la convención mucho interés en esto de salir a defender la convención. Ahora, lo cierto es que al final cada convencional lo usa en lo que considera que es relevante y hay que hacer un informe en un plazo máximo de 15 días de lo que uno hizo en la semana digital. En mi caso, por lo menos, y creo que es lo más útil a esta altura, es involucrar a la sociedad civil. Y creo que eso es muy importante, porque aquí se aprobaron en los reglamentos de participación popular 2 maneras en que la sociedad, bueno, muchas más en realidad, pero 2 las más importantes en que la sociedad civil puede involucrarse. Cuando a ti te preguntan ¿qué hago? Bueno, aquí hay 2. Una es que vayan a las audiencias públicas que se van a abrir y que tienen que hacerse durante todo el proceso constituyente. Por lo tanto, todas las reuniones que uno puede tener con organizaciones, con vecinos, con personas naturales que quieran ir a exponer a las comisiones, es fundamental que vayan y saquen labor esas comisiones. Y lo segundo es que los proyectos constitucionales pueden entrar de 2 maneras, ya sea, bueno, o capítulo o proyecto completo, presentados por un grupo de convencionales o por 15.000 firmas ciudadanas. Por lo tanto, cuando uno tiene una estructura con ideas concretas, etcétera, con articulados en temas que le importan, y junta 15.000 firmas, eso entra igual como si fuera una moción de un grupo de convencionales y va a la comisión temática y se va a tramitar de la misma manera. Entonces, yo al menos me he dedicado toda esta semana a organizar que la sociedad civil rodee en buena la convención constituyente. Germán Concha, la participación es el tema que pone Marcela respecto de la manera que tiene la sociedad civil de participar en este proceso. ¿Tiene, a tu juicio, posibilidades reales la sociedad civil de estar, de incidir, o tú crees que simplemente va a ser una espectadora de esto? Hola, ¿cómo están? A ver, yo diría que es una oportunidad que se está abriendo, digamos, de tratar de compensar, en buen sentido de la palabra, esta suerte como de hegemonía de la mayoría que habla solo con ella misma y que conversa solo de lo que quiere, en el fondo, y de la manera en que le parece, que es un poco abrirse a una frase que antes se decía mucho, pero parece que se nos ha olvidado, que es el país real. O sea, permitir que las personas participen, expongan opiniones, que es tanto quienes pueden y tienen la oportunidad de participar en las audiencias, en digamos, los sistemas más tradicionales, o lo que decía Marcela, que parece interesante, que es plantear una propuesta ordenada, desarrollada, decir, mire, nos interesaría que se discutiera esto como una alternativa. Es una manera de recuperar información de la ciudadanía y además de aprovechar una realidad tecnológica y de conexión. Hay mucha gente que ha dicho desde que se planteó el tema de estudiar una nueva constitución en Chile, que uno de los problemas de las constituciones anteriores era que se hacían entre muy pocas personas. Bueno, esta es una oportunidad de que participen más personas, de que esto sea más representativo, pero que también sea serio, porque el riesgo es que se convierta en puro panfleto o de nuevo en pura consigna. Entonces, una manera de decir, mire, usted tiene que hacer una propuesta, esa propuesta tiene que tener una cantidad de firmas y entonces se va a discutir, es una manera, me parece, interesante
una novedad, digamos, pero es una novedad en nuestro sistema institucional, pero es una novedad que parece interesante de combinar interés de participar con una exigencia razonable de seriedad, digamos, para salir, insisto, de la consigna. Marcela Cubillo, la próxima semana, lo que se ha dicho, lo que se ha anunciado desde la mesa, es que comienza el proceso de deliberación para elaborar esta propuesta de nueva constitución. Se ha puesto el día 18 de octubre como el hito de que esto comience, y luego está previsto para la próxima semana, yo estuve viendo ahí cómo habían sorteado la palabra, que hablen los 155 constituyentes la próxima semana, que cada uno haga un discurso, no sé si es de 4 o 5 minutos, no sé qué extensión tendrá, van a hablar durante varios días. Y cuéntanos un poco de qué se trata eso, en qué consiste, y luego me interesa también que me digas qué significa para ti, cómo consideras que el 18 de octubre, marcando el punto cuando fue el estallido, ¿no? Lo que se ha constituido una especie de efeméride ya, 2 años del estallido, que ese día oficialmente comience este proceso de elaboración ya física, supuestamente, ¿no? del texto. Bueno, primero para explicar a los auditores qué es lo que viene la próxima semana y lo que se aprobó en reglamento, es que primero se aprobó un trámite de apertura del debate constituyente, que eso es lo que ocurriría el lunes 18 de octubre, que no es más que un discurso de la presidenta Loncón, dando por iniciado el debate constituyente, y se constituyen las comisiones a partir de ese día. Y efectivamente se aprobó este discurso inaugural de cada constituyente por un máximo de 5 minutos. Se sortearon el orden de esto, en que cada uno puede hacer como su discurso inaugural de lo que espera o quiere o tiene opinión sobre este proceso. Y eso parte a partir del miércoles, y después ya la otra semana, básicamente el pleno empieza a acabarse y empieza full trabajo de comisiones. Ahora, lo del 18 de octubre, yo creo que es muy fuerte que hayan elegido como símbolo el día de mayor destrucción y mayor violencia. Y esto está unido, y no hay que olvidarse la primera declaración que hizo la Convención, cuando piden la libertad de los que están presos por los hechos de violencia, y no solamente los que están presos por los hechos de violencia a partir del 18 de octubre, sino de los hechos de violencia en la Araucanía a partir como del 2001, 2002, ya no me acuerdo esa declaración. Y los discursos ahí era que ellos estaban sentados en la Convención poco menos que producto de esa violencia. Entonces, estamos bien al lado de la violencia partera de la historia, porque al final, entonces ellos agradecen casi esta violencia desatada, que fue la que provocó que ellos pudieran estar sentados haciendo esta constitución. Entonces, creo que seguir uniendo la violencia a la Convención es un pésimo símbolo, es una provocación a quienes condenamos la violencia como forma de acción política, y siguen, en el fondo, los que la validan, siguen haciendo una y otra acción para seguir validando la violencia como forma de avanzar en su agenda política. Habían miles de fechas mejores para haberla puesta como símbolo, ¿no es cierto? Las fechas del acuerdo, las fechas, no sé, del plebiscito, las fechas de la reforma, la fecha de la marcha pacífica, si tienes ganas, una semana después, pero eliges justo la de la violencia, y eso creo que va a teñir este proceso hacia adelante para siempre. Iván Concha, ¿estás de acuerdo con eso? Que simbólicamente es una mala idea poner el 18 de octubre como el puntapié inicial, el kick-off, como dicen los gringos. Yo creo que el usar el 18 de octubre tiene son dos símbolos en uno, digamos, o usa un símbolo que me parece representa dos cosas. Por un lado, esta idea que explicaba Marcela de que la presidenta de la Convención haga una especie como de discurso de apertura, cuando la Convención lleva varios meses trabajando, es una cierta manera de marcar que la Convención se dirige a sí misma, que no responde a institucionalidad alguna. Porque la Convención empezó a trabajar el 4 de julio. Esa es la apertura del proceso. Y el 4 de julio es muy simbólico para Chile porque es la fecha de instalación del primer Congreso Nacional. Por lo tanto, tenías un símbolo en el 4 de julio de la historia institucional de Chile. Si tú sales de eso y haces una fecha distinta que tiene que ver con una suerte de apertura del trabajo de la Convención, que es bien raro que me digan, no, que ahora se inicia el trabajo de la Convención, bueno, y de julio hasta acá. No, es que ahora empezamos a trabajar el texto constituyente. Bueno, pero si su encargo era, entre otras cosas, preparar el reglamento. Por lo tanto, esto es parte de su propio trabajo. ¿Para qué quieres hacer, me parece, como símbolo, marcar el 18 o marcar una fecha distinta para decir, no,
no es que yo esté sujeto a las normas del acuerdo, no es que esté sujeto a las normas de la Constitución, yo me doy mis propias normas, entre ellas las fechas, los inicios, etc. Y lo segundo es que institucionalmente desde muy antiguo tú utilizas la expresión de rendir tributo por a quién le pagas tributo. Y tú le pagas tributo a quien consideras o reconoces como superior, a quien le debes una cierta obediencia, una cierta, no sé, estás sujeto a su potestad. Por eso que a los reyes se les pagaba tributo. De ahí viene la idea, digamos. Bueno, aquí tú le estás pagando tributo a la violencia. Tú lo que estás diciendo es, reconozco que estoy sometido a un proceso de violencia. Y que por lo tanto, cada vez que pueda o cada vez que tengo que tomar una decisión institucional, la institucionalidad tiene que seguir rindiéndose ante la violencia. Cuando yo digo que el 18 de octubre es el símbolo, para todos los efectos, yo estoy sometiéndome a un proceso que entiendo iniciado por la violencia, por las malas, como se ha dicho varias veces. No como una continuidad del desarrollo histórico institucional de Chile, no como un proceso que tiene que ver con acuerdos, con sistema democrático, no, con un proceso en que tú lo que quisiste hacer fue atentar o desmontar el sistema institucional y buscar un camino alternativo por la fuerza. Por lo tanto, elegir el símbolo del 18 de octubre me parece malo por las dos razones. Marcela, el día 18 de octubre ustedes van a estar físicamente ahí en el ex Congreso, esto en el centro de Santiago. Hemos visto que no ha habido mucha capacidad por parte de las fuerzas de orden y valga la redundancia, poner orden. ¿Tú crees que están las condiciones como para que ustedes puedan sesionar razonablemente ahí en medio de lo que podría perfectamente ser un día muy, muy agitado, muy violento, de hecho, literalmente, y uno se le viene a la mente las imágenes de cuando sesionaba la Asamblea Constituyente en Bolivia, y habían constituyentes que no podían salir, tuvieron que alojar un par de noches ahí, no podían irse a su casa porque estaba sitiado literalmente el lugar donde sesionaban. No sé si eso está conversado, si esa imagen se te viene a ti también a la mente, no sé si la seguridad física de los convencionales está asegurada. Bueno, yo creo que partir el 18 de octubre es de verdad una provocación. Es una provocación, o sea, ¿qué quieren lograr con eso? Y hemos visto aquí distintas cosas que son bien incoherentes en materia de violencia, ¿no es cierto? Cuando vimos, y lo conversamos en el podcast pasado, que la presidenta pedía protección a carabineros para los constituyentes durante su actividad en la semana distrital. Protección que ella misma ha negado a pedir para los habitantes de la Araucanía y una y otra vez, porque no está dispuesta ni siquiera a pedir que paren la violencia. O vimos lo que pasó con la convencional Grandón, ¿no es cierto?, cuando trata de volver a la Plaza Italia, de donde nace, en el fondo, su postura, la de la lista del pueblo, etcétera, y es violentamente expulsada por ellos mismos, en el fondo. O sea, ya no le reconocen desde el origen de ellos, que fue en estas protestas de la Plaza Italia, la lista del pueblo sale de las protestas y de la violencia, en el fondo se origina esta lista, y ya ellos no pueden volver a conversar con los mismos que los originaron o que los promovieron. Entonces, claramente hay un tema. Más fuerte aún es escuchar cuando dice la presidenta que en el fondo que condena la violencia porque ella ha votado siempre por el pueblo. Entonces, uno tiene que deducir que quienes a juicio de ella no han votado por el pueblo que ella representa. Entonces ahí no estaríamos condenando la violencia, como de hecho no la ha condenado cuando ha habido funas a otros constituyentes. Entonces, obviamente que es un día delicado. Es una provocación. Yo siento que de verdad, por ganar ellos un símbolo, que además, como hablaba Germán, es un símbolo re malo, están poniendo también en riesgo un inicio pacífico de la convención, y no se está mirando con un sentido histórico, o a lo mejor sí, a lo mejor esto es lo que quieren, que quede esta convención y este trabajo constituyente unido en el fondo a esta violencia que le dio origen. Ese es el punto, Germán, porque efectivamente esto que hay una bandera que se clava en ese día para marcar un hito histórico, claramente. O sea, eso yo creo que es explícito, pero eso es para bien o para mal. ¿Qué crees tú, Germán, en el sentido de que esto quede con esa etiqueta puesta allí? Yo no sé si cuando venga la calma, cuando de alguna manera los ánimos estén en una situación menos eufórica como estamos hoy día, va a seguir siendo valorado, o estos momentos así como revolucionarios como que se logran instalar y logran hacerse un espacio en la historia y tienen su espacio garantizado ahí.
da la impresión de que lo que se buscara fuera, como han dicho algunos por lo demás explícitamente, más bien hacer un proceso destituyente que un proceso constituyente, en el sentido de lo que me interesa es desmontar lo que hay, ya veremos qué es lo que aparece después. Por eso que no me interesa un proceso de reforma normal, que habría sido, tengo un texto, discuto en el Congreso las alternativas que me parecen, comparo, hago uso de los mecanismos que existen. Como hemos dicho varias veces, al 17 de octubre del año 2019 la Constitución chilena era perfectamente reformable. No es que tú estuvieras en una situación de haber sido invadido por una potencia extranjera, estar sometido a la opresión de un gobierno ajeno, y por lo tanto tenías que liberarte del yugo de un poder foráneo. No, eran tus instituciones en un régimen democrático con sistemas de modificación previstas y posibles. Lo que pasa es que tú estabas más interesado, al parecer, y como le sigues rindiendo el tributo a la violencia, esa podría ser una prueba de que eso es así, de desmontar lo que hay, que de estabilizar un régimen mejorado con los defectos que tú veías corregidos. Y lo más grave es lo que plantea recién Marcela, de la aproximación a la violencia. Cuando tú, y ahí creo que la responsabilidad de la presidenta de la convención es muy alta, cuando tú dices el problema no es que se use la violencia, el problema es que se usa la violencia en contra de mis amigos, porque en el fondo lo que estás diciendo es eso, el implícito son dos cosas. Una, que no es problema usar la violencia, porque no es un tema de que sea una herramienta que está fuera de la conversación y que precisamente la lógica de los sistemas democráticos es excluir la violencia de la discusión política, esa es una de sus grandes virtudes. No, eso no te importa, porque la violencia se puede usar. El tema es que se use de la manera que a ti te parece. Y entonces vuelve sobre los convencionales que han dicho, no, está bien que funen algunos para ver si así aprenden, que es como decir, como piensan, como a mí no me parece, entonces está bien que lo funen, no sé qué. Está bien que insulten a algunos porque no son de los míos. Ahora, cuando insultan a los míos, entonces ahí están mal. No, pues, o nos respetamos todos siempre, o entonces esto no funciona, digamos. La convencional Grondón, la tía Pikachu, como todo el mundo la conoce, la declaración que hace es insólita, quiere decir, yo no entiendo por qué me tratan así a mí. El problema es que no es que traten así, no es que la Plaza Italia sea un espectáculo degradante de violencia a la que nos hemos acostumbrado toda la semana, y que tú dices, no puede ser que un país que pretende ser civilizado admita esto y le dé lo mismo. No, el problema es cuando el espectáculo me golpea a mí, si no el espectáculo es bonito, digamos, o es correcto. Eso es muy grave para un sistema institucional. Sí, pues el problema es que quizás debió haber ido con el disfraz, porque a Pikachu yo creo que no lo tratan mal, digamos. A Pikachu se le respeta, ¿no? como debe ser. Oye, Marcela Cubillo, por ahora. Hasta que aparezca otro ícono. Marcela Cubillo, Germán Concha, muchas gracias de nuevo por estar con nosotros el día viernes. Marcela, te deseamos mucho éxito. Sabemos que la próxima semana va a ser una semana bien intensa, así es que ten un buen fin de semana, descansa. Y Germán lo mismo. Acuérdense que la próxima semana tenemos además encuentro de la Red Libero en Embajadas de Pirque, así es que va a ser una semana, como digo, llena de actividad. Que estén muy bien, muchas gracias y hasta el próximo viernes. Bueno, muchas gracias. Chao, Germán, chao, Eduardo. Chao. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero. Te invito a suscribirte aquí a nuestro canal de YouTube. Vas a estar al día con nuestros mejores contenidos y no los vas a encontrar en ninguna otra parte.